El viento helado silbaba como un cuchillo afilado a través de Dry Hollow, trayendo consigo la amenaza de una muerte gélida y pausada. Clara Hensley estrechó a Josie contra su cuerpo, sintiendo las vibraciones del pequeño cuerpo de la niña, con cada respiración dificultosa. Los harapos que cubrían sus pies apenas la protegían del suelo helado mientras avanzaba hacia la plaza central, donde los mercaderes ambulantes montaban sus puestos semanalmente. La fiebre de Josie se había intensificado durante la noche. Clara había permanecido en vela, meciendo a su bebé de 6 meses, murmurándole palabras de aliento que sonaban huecas hasta en sus propios oídos. No quedaba madera para el fuego. No había comida. El último pedazo de pan endurecido se había consumido hace 2 días, y la leche materna de Clara se había agotado junto con sus ilusiones. Los negocios estaban clausurados con tablones, sus dueños tan desesperados como ella misma. El invierno había arribado prematuramente, y con crueldad arrasando con los últimos cultivos, y transformando a Dry Hollow en un pueblo desolado donde solo permanecían los más tercos o los más indigentes. Clara pertenecía al segundo grupo, aunque ya no por decisión propia. Se detuvo en el límite de la plaza contemplando el reducido grupo de comerciantes que habían conseguido llegar antes de que las tormentas bloquearan los caminos. Hombres endurecidos por el sol, y las inclemencias con carretas repletas de mercancías que parecían tesoros imposibles de alcanzar. Cobijas, medicinas, harina, carne en salazón. Todo lo necesario para mantener con vida a Josie. Una mujer no debería hacer lo que ella estaba por hacer. Su padre, el profesor del pueblo, se retorcería en su tumba. Pero los fallecidos no tenían que presenciar cómo sus hijos se marchitaban lentamente en sus brazos. Clara inspiró profundamente el aire gélido quemándole los pulmones y se aproximó al círculo. Los mercaderes alzaron la mirada, algunos con curiosidad, otros con ese tipo de mirada que había aprendido a identificar y temer. Una mujer joven, solitaria, desesperada. Era una ecuación simple que todos comprendían. Señores, su voz emergió con una firmeza inesperada. Tengo una propuesta que hacerles. El murmullo de las conversaciones cesó abruptamente. Incluso los habitantes del pueblo que deambulaban por los alrededores se aproximaron atraídos por la curiosidad. Clara sintió el peso de sus miradas atravesándola como dagas heladas. Mi pequeña está enferma, prosiguió su voz temblando levemente. Necesita medicamentos, alimentos. Yo. El silencio que siguió pesaba más que 1000 gritos. Clara observó cómo algunos mercaderes intercambiaban miradas significativas, mientras otros desviaban la vista con evidente repulsión. A sus espaldas escuchó el murmullo escandalizado de Sarah Jane Mott. ¡Qué indecencia! La voz estridente de la esposa del predicador cortó el ambiente como una navaja. ¡En nuestra plaza pública! Pero Clara ya no podía retroceder. Josie emitió un débil quejido, y ese sonido pulverizó los últimos vestigios de su dignidad. «Por favor», musitó sintiendo sus piernas flaquear. «Solo necesito...» El mundo comenzó a girar peligrosamente. El hambre y el frío habían cobrado su precio, y Clara sintió desvanecerse sus fuerzas. Sus rodillas se impactaron contra el suelo helado, mientras luchaba por mantener a Josie protegida. De pronto una sombra la cubrió. «Señora...» La voz era profunda, mesurada. Clara alzó la mirada para encontrarse con un hombre alto de cabello oscuro y ojos grises como la tormenta. No era de Dry Hollow, de eso estaba segura. Su rostro mostraba las cicatrices de quien había presenciado demasiado dolor, demasiada miseria. Vestía un abrigo de lana gruesa que parecía reconfortante como un abrazo. «No», susurró Clara intentando incorporarse. «Yo no...» Pero el hombre ya estaba despojándose del abrigo. Sin pronunciar palabra, colocó el abrigo sobre sus hombros temblorosos, y el calor que emanaba la envolvió como una caricia del cielo. «Me llamo Gideon Black», murmuró con voz serena. «Y creo que usted y la pequeña necesitan refugiarse del frío». Clara escudriñó su rostro con recelo buscando aquella mirada calculadora que había aprendido a reconocer en los hombres.
Pero lo que encontró fue algo que casi había olvidado que existía: bondad sincera. «No tengo con qué pagar», comenzó a explicar. «No le estoy pidiendo nada a cambio», la interrumpió Gideon extendiendo sus brazos hacia Josie. «¿Me permite?». Tras un instante de duda, Clara le permitió sostener a la niña. Gideon examinó a Josie con movimientos expertos y metódicos, sus manos grandes pero delicadas, mientras comprobaba su temperatura y escuchaba su respiración. Neumonía en fase inicial, susurró más para sí que para Clara. «Pero podemos tratarla. Tengo medicamentos en mi carromato». «¿Es médico?», preguntó Clara, aceptando finalmente su ayuda para levantarse. «Lo fui en otra vida». Gideon la condujo hacia un carromato más espacioso que los demás, bien conservado y repleto de mercancías ordenadas meticulosamente. Clara observó los instrumentos médicos en un estuche especial, las hierbas medicinales almacenadas en frascos rotulados. Este hombre ocultaba más de lo que mostraba. Mientras Gideon preparaba una medicina para Josie y Clara, percibió el silencio que se había apoderado de la plaza. Los comerciantes habían vuelto a sus asuntos, pero podía sentir las miradas furtivas, los murmullos que se propagaban como la pólvora. Eleanor Prim, la partera del pueblo, se aproximó con semblante inquieto. «Gideon Black», pronunció Eleanor en voz queda. «Como es nuevo por aquí, debo advertirle. Este pueblo no ve con buenos ojos los actos de caridad, especialmente cuando involucran a mujeres como Clara». Gideon apartó la vista de la medicina que estaba preparando. «Mujeres como ella, mujeres que han tenido que enfrentar decisiones imposibles para sobrevivir», contestó Eleanor, sus ojos destellando con una intensidad contenida. «Mujeres a las que juzgamos cómodamente desde nuestros hogares cálidos y nuestras mesas abundantes». Clara sintió el rubor de la vergüenza en sus mejillas, pero también percibió algo más, un destello de esperanza, el primero en muchos meses. Aquí había dos personas que la miraban con humanidad, no con desprecio. Gideon terminó de preparar el remedio y se lo administró con cuidado a Josie, quien lo tomó sin resistencia. Casi al instante su respiración se volvió menos trabajosa. «Necesitará esta medicina cada 4 horas durante los próximos días», indicó Gideon, «y ambas requieren calor y alimentación apropiada». «No puedo pagarle», susurró Clara, conteniendo las lágrimas que amenazaban con brotar. «Lo que ofrecí, yo jamás había...». «Lo comprendo», la interrumpió Gideon con delicadeza, «y no necesita darme explicaciones». La ayudó a subir al carromato, y Clara se sorprendió al notar lo natural que se sentía recibir su ayuda. La soledad había sido su única compañera durante tanto tiempo que había olvidado la sensación de ser cuidada. Mientras se alejaban del pueblo hacia una pequeña cabaña que Gideon había arrendado para el invierno, Clara sintió que algo en su interior comenzaba a derretirse. No era confianza plena, todavía no. Pero quizás, solo quizás, era la posibilidad de que no todo estuviera perdido. Josie dormía asida en sus brazos, respirando más tranquila que en días, y por primera vez desde su viudez, Clara se permitió creer que tal vez, solo tal vez, verían la llegada de la primavera. Esta historia nos llevó mucho tiempo prepararla, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, significa muchísimo para nosotros. Ahora continuemos. La cabaña emergió ante su vista, pequeña pero resistente, con el humo ascendiendo de la chimenea. Un verdadero refugio no solo contra la tormenta, sino contra la desesperanza que la había estado devorando día tras día. Sin embargo, mientras permitía que la esperanza floreciera en su interior, una parte de Clara no podía evitar preguntarse qué pediría Gideon Black a cambio de su generosidad. El interior de la cabaña era austero pero impecable, con una sencilla cama en un rincón, una mesa de madera pulida y estantes repletos de libros y frascos medicinales ordenados con precisión militar. Clara observó de inmediato la ausencia de toques femeninos, pero también notó que faltaba el desorden característico de un hombre que vive en soledad por resignación. «Puede utilizar la cama», indicó Gideon, mientras encendía una lámpara de aceite. «Yo dormiré en el suelo», no protestó Clara instintivamente. «No puedo aceptarlo», pero el señor Hensley la interrumpió con suavidad. «Su pequeña necesita el calor, y usted necesita descansar. No hay discusión posible».
Clara permaneció inmóvil abrazando a Josie. La última vez que un hombre le había hablado con esa firmeza serena sin amenazas había sido su padre. Su fallecido esposo tenía una manera muy distinta de impartir órdenes. Gideon pareció percibir su inquietud. Se movió con deliberada lentitud, manteniendo sus manos siempre visibles, mientras preparaba más medicina para Josie. «Mañana discutiremos los detalles», dijo sin mirarla directamente. «Por ahora solo descanse». Clara despertó al alba con una sensación olvidada. No sentía frío. Josie dormía plácidamente a su lado, su respiración clara y sin el jadeo angustioso de los días previos. La fiebre había disminuido notablemente. Se incorporó con cautela y encontró a Gideon sentado a la mesa escribiendo en un diario de cuero. El café humeaba en la estufa y su aroma inundaba la cabaña con una promesa de normalidad que casi la hizo llorar. «Buenos días», dijo él cerrando el diario. «¿Cómo está la pequeña mejor?», respondió Clara, su voz áspera tras la primera noche de verdadero descanso en semanas. «Mucho mejor. Gracias a usted». Gideon asintió y le sirvió una taza de café. Era fuerte y caliente, un lujo que había olvidado que existía. «Señor Black», comenzó Clara, irguiéndose con determinación. «No puedo aceptar su bondad sin ofrecer algo a cambio. Tengo habilidades. Sé coser, puedo mantener limpio el hogar y cocinar. No es justo recibir sin dar». «Sí lo es», la interrumpió con voz firme pero amable. «Para mí es importante». Gideon la observó detenidamente mientras Clara mantenía su mirada sin vacilar. Podía haber perdido todo, pero su dignidad permanecía intacta. «De acuerdo», concedió después de un momento. «La casa necesita orden, y tengo varias prendas que requieren arreglos. Pero usted y la niña se quedarán aquí hasta su completa recuperación. En esto no hay negociación posible». En los días posteriores, Clara se entregó a las tareas con un vigor que creía perdido. Reparó la ropa de Gideon con puntadas delicadas que revelaban su educación privilegiada, reorganizó el material médico con sorprendente eficiencia y mantuvo la cabaña tan pulcra que resplandecía. Gideon, mientras tanto, se mostraba atento pero reservado. Proporcionaba leña sin que se lo solicitaran, compartía las comidas en silencio, y cada noche examinaba a Josie con el cuidado de un médico experto. Clara percibía la sombra en sus ojos cuando creía que nadie lo observaba, y notaba el ligero temblor de sus manos al sostener a la pequeña. Una tarde, mientras cosía junto a la ventana, observó a Gideon trabajando en el patio. Al acercarse, descubrió que construía una cuna con madera sobrante. «No era necesario», murmuró suavemente. «La niña necesita su espacio para dormir», contestó sin apartar la vista de su labor. «Y usted debe descansar sin temor a lastimarla». Esa noche Gideon apareció con una manta de lana fina, evidentemente costosa. «Para Josie», explicó con cierta timidez. «Las noches son frías». Clara acarició la suave tela entre sus dedos. Era un artículo que solo la gente adinerada podía permitirse. «¿Quién era usted antes de convertirse en comerciante?», preguntó. La pregunta quedó suspendida entre ambos. Gideon permaneció quieto, sus manos suspendidas mientras atendía el fuego. «Una persona distinta», contestó después de una pausa. «Alguien que pensaba que podía ser el salvador de todos». No agregó más, pero Clara percibió el dolor de una pérdida profunda en sus palabras. Conocía bien ese tono, porque ella misma lo había empleado innumerables veces. Al cuarto día, mientras preparaba el desayuno en la cocina, escuchó voces que provenían del exterior. Sarah Jane Mott se encontraba en el camino hacia la cabaña acompañada por otras 2 mujeres del pueblo. Incluso a la distancia, Clara distinguía claramente la desaprobación en sus semblantes. Gideon salió al encontrarlas mientras Clara se aproximaba sigilosamente a la ventana para escuchar. «Señor Black». El tono de Sarah Jane era dulce como veneno azucarado. «Solo queríamos verificar que se encuentra satisfecho con su arreglo provisional». «Muy satisfecho, gracias», respondió Gideon con tono cortante. «Es que algunos habitantes del pueblo están inquietos por la naturaleza de su hospitalidad», prosiguió Sarah Jane. «Una mujer joven sin compañía residiendo en la casa de un hombre soltero. Comprenderá que esto genera comentarios».
Clara sintió el ardor de la vergüenza en su rostro mezclado con una chispa de indignación. ¿Con qué derecho juzgaban? Yo veo a una madre cuidando a su pequeña enferma, replicó Gideon con voz peligrosamente serena. Si usted percibe algo distinto, el problema reside en su mente, no en mi hogar. Sarah Jane se enderezó visiblemente ofendida. Ya veremos qué opina el alcalde Crowley sobre esta situación. Tras la partida de las mujeres, Gideon volvió a la cabaña con semblante sombrío. Clara lo esperaba sosteniendo a Josie. Deberíamos marcharnos, sugirió. No deseo causarle dificultades. ¿A dónde iría?, cuestionó Gideon. De vuelta a la plaza a hacer súplicas desesperadas. Las palabras dolieron por su verdad. Clara carecía de opciones. Me quedaré hasta que Josie sane, afirmó con dignidad. ¿Después? Después lo discutiremos, la interrumpió Gideon. Por ahora ignore a esas arpías. Disponen de excesivo tiempo libre y escasa compasión. Aquella tarde, mientras Clara tendía la ropa en el secadero improvisado que Gideon había construido, percibió una silueta que la observaba desde el límite del bosque. Era una mujer joven que vestía un traje elegante, pero se desvaneció rápidamente cuando Clara la miró de frente. Los rumores se propagaban como un incendio descontrolado. Durante la cena, Gideon permaneció más silencioso que de costumbre. Finalmente, después de que Clara acostara a Josie en su nueva cuna, rompió el silencio. «Cuénteme sobre su esposo», dijo sin preámbulos. Clara se puso tensa. Era un tema que había evitado meticulosamente. ¿Por qué? Porque cuando la rozo, aunque sea sin intención, se estremece como anticipando un golpe. Y porque necesito comprender cómo una mujer instruida como usted acabó sola sin familia que la respalde. Clara permaneció callada largo rato contemplando el baile de las llamas. Me enamoré de un hombre cautivador que perdía su encanto bajo los efectos del alcohol, confesó al fin. Su familia jamás me aceptó considerándome inferior a él. Cuando falleció me culparon por no haberlo cuidado mejor. Me expulsaron sin nada. ¿Y sus padres? Fallecidos, respondió escuetamente. Mi padre era profesor. La tuberculosis se lo llevó cuando yo tenía 17. Mi madre había partido años antes. No tengo hermanos. Gideon asintió pensativo. ¿Y usted?, inquirió Clara. ¿Qué lo trajo hasta aquí? Gideon guardó silencio tanto tiempo que Clara pensó que no respondería. También perdí a mi familia, reveló finalmente. Después de la guerra. Creí que si seguía en movimiento el dolor no me alcanzaría. Funcionó. Una sonrisa melancólica cruzó su rostro. ¿Usted qué piensa? Esa noche Clara permaneció despierta escuchando la respiración apacible de Josie y los suaves movimientos de Gideon por la cabaña. Por primera vez en meses se sentía protegida, pero era consciente de que esa sensación de seguridad era tan delicada como el vidrio y las fisuras ya comenzaban a manifestarse. La confirmación llegó 3 días más tarde cuando Gideon comunicó que debían dirigirse al pueblo para adquirir más medicamentos para Josie y provisiones para la vivienda. «Puedo encargarme yo solo», sugirió al notar cómo la palidez invadía el rostro de Clara. «No», contestó ella con determinación. «Me niego a esconderme como si fuera una delincuente. Josie necesita respirar aire puro y yo debo enfrentarme a esta situación». El trayecto hacia Dry Hollow transcurrió en silencio, aunque Clara percibía la inquietud emanando de Gideon. Él caminaba un poco adelantado sus ojos, escrutando incesantemente el camino como si anticipara un ataque. Clara sostenía a Josie bien arropada en su manta de lana, la pequeña ya lo suficientemente recuperada para mantenerse despierta y atenta. Al ingresar al pueblo, Clara notó el cambio inmediatamente. Las conversaciones cesaron de golpe al verla. Los hombres evitaban mirarla incómodos, mientras las mujeres la observaban con una mezcla de repulsión y mórbida fascinación. Los pequeños fueron apartados precipitadamente de su camino, como si su presencia fuera contagiosa. «Mantenga la frente en alto», susurró Gideon. «No les conceda el placer de verla humillada». Sin embargo, resultaba más sencillo decirlo que ejecutarlo. Cada paso hacia el centro del pueblo
Se sentía como atravesar un pantano, cada mirada como una flecha envenenada. Clara había enfrentado el prejuicio antes, pero nunca tan intenso, tan perverso. Se encaminaron primero al establecimiento de Eleanor Prim. La anciana los recibió con una sonrisa sincera, que pareció un refugio en medio de tanta hostilidad. «Clara querida, ¿cómo se encuentra la pequeña Josie?», preguntó Eleanor, tomando delicadamente la mano de la niña. «Mucho mejor gracias a la medicina del señor Black», respondió Clara, notando cierta tensión en sus músculos. «Excelente». Eleanor se dirigió a Gideon. «¿Qué otros elementos requiere para continuar el tratamiento?». Mientras Gideon conversaba sobre medicamentos con Eleanor, Clara percibió una aglomeración de personas formándose en el exterior de la botica. Sarah Jane Mott se encontraba en el centro, su voz resonando con suficiente intensidad para atravesar el metanfetamina. «Viviendo en pecado por el amor de Dios», proclamaba. «Y con esa pobre criatura inocente como testigo, es una vergüenza para todas las mujeres respetables de este pueblo». La voz de Eleanor cortó el ambiente como una navaja mientras emergía de la botica. «Me resulta sorprendente oírla hablar de respetabilidad cuando está montando un espectáculo público con sus rumores malintencionados». Sarah Jane se enderezó su rostro, tornándose escarlata. «No son rumores cuando los hechos son evidentes, Eleanor. Esa mujer se ha comportado como una...» «Esa mujer», la interrumpió Eleanor con una calma amenazante. «Es una madre que actuó según lo necesario para proteger a su pequeña. Si eso le parece más escandaloso que nuestra propia indiferencia ante su sufrimiento, le sugiero que examine su propia conciencia, no la de ella». Un silencio tenso se apoderó del ambiente. Clara sintió como si el mundo entero se hubiera quedado sin aire. Finalmente Sarah Jane rompió el silencio, su voz temblorosa de ira. «Ya veremos qué opina el alcalde sobre esto, y el comité moral de la iglesia». Eleanor esbozó una sonrisa carente de calidez. «Adelante, háganlo. Me encantaría debatir sobre moralidad con quienes permitieron que una madre y su bebé casi perecieran de hambre en nuestras propias calles». Mientras la multitud se dispersaba entre murmullos, Clara experimentó una mezcla de agradecimiento y pavor. Eleanor había puesto en riesgo su reputación por defenderla, pero también había elevado el conflicto a niveles peligrosos. De vuelta en la botica, Eleanor empaquetó los medicamentos con cuidado. «Vendrán por ustedes», murmuró. «Sarah Jane tiene influencia sobre el alcalde Crowley, y él bien tiene sus propios motivos para causar problemas». «¿Qué clase de motivos?», inquirió Gideon. Eleanor miró a Clara de manera significativa. «Pregúnteselo a ella, pero por ahora sean cautelosos. Y si necesitan apoyo, acudan a mí. Algunos todavía recordamos el verdadero significado de la compasión cristiana». Durante el trayecto de regreso a la cabaña, Clara compartió con Gideon la historia de Thaddeus Crowley. Le relató cómo la había cortejado insistentemente antes de su matrimonio, cómo había interpretado su rechazo como una afrenta personal, y cómo la había difamado públicamente, acusándola de seducir a su futuro esposo hacia una vida de inmoralidad. «Es un hombre insignificante con un poder limitado», explicó Clara, «pero lo utiliza para dañar a quienes considera inferiores». Gideon escuchaba en silencio, pero Clara notaba cómo su mandíbula se tensaba con cada revelación. Esa noche, mientras preparaba la cena, Clara percibió voces en el exterior. Se aproximó con cautela a la ventana y observó a Louis Fenn, el herrero, y amigo cercano de Gideon, conversando con él en el patio. «Están esparciendo rumores de que es una mujer de la calle Gideon», decía Louis, «y que la has comprado para tus propios fines. Sarah Jane está convenciendo a todos de que esa pequeña se corromperá si no intervienen». Clara sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Un terror glacial la invadió al comprender la gravedad de la situación. No solo la perseguían a ella, iban tras Josie. Arrebatarle a su niña. La voz de Gideon sonaba amenazante. Crowley habla de encontrarle una familia respetable, una que pueda proporcionarle una educación moral apropiada. Clara no alcanzó a escuchar la respuesta de Gideon, porque ya corría hacia la cuna de Josie,
alzando a su pequeña con manos temblorosas. La niña la contempló con sus enormes ojos azules, completamente ignorante del peligro que se cernía sobre ellas. «No», susurró Clara contra el suave cabello de Josie, «jamás permitiré que te alejen de mí. Antes entregaría mi vida». Cuando Gideon ingresó, encontró a Clara meciendo a Josie con lágrimas silenciosas deslizándose por su rostro. «Lo escuché todo», dijo simplemente. «No conseguirán llevársela». «¿Cómo puede estar tan convencido?», preguntó Clara con voz quebrada. «Soy una mujer sin marido, sin recursos, sin familia. ¿Qué derechos tengo?». Gideon se desplomó en la silla, pasando sus dedos nerviosamente por su cabello entrecano. «Necesito confesarle algo», pronunció después de un largo silencio sobre la razón que me llevó a abandonar la medicina. Clara permaneció inmóvil, estrechando a Josie contra su pecho. Tenía una esposa, Anna, y una pequeña llamada Lily. Mi Lily tenía exactamente la edad de Josie cuando la epidemia de cólera azotó nuestra ciudad. Me entregué en cuerpo y alma a salvarlas trabajando sin descanso, pero mis esfuerzos fueron en vano. Las perdí a ambas en cuestión de días. Su voz se quebró al recordar. Después de aquella tragedia me fue imposible volver a ejercer la medicina. Si no pude salvar a mi propia familia, ¿con qué derecho podría intentar salvar a otros? Así que abandoné todo y me dediqué al comercio. Me convencí de que manteniéndome alejado de las personas, no tendría que enfrentar otro fracaso. Clara sintió una profunda compasión atravesando su corazón. «Pero entonces las vi a ustedes en la plaza», prosiguió. «Y por primera vez en 3 años no pude darme la vuelta y marcharme. Me resultó imposible permitir que otra niña pereciera cuando tenía la capacidad de evitarlo». Se incorporó y se acercó a Clara, sus ojos grises ardiendo con determinación. «No permitiré que les arrebaten a Josie, no ahora que he encontrado un motivo para ejercer nuevamente mi vocación. No después de...». Se interrumpió, pero Clara comprendió lo implícito. «No después de encontrarnos», completó ella suavemente. Gideon asintió y en ese instante algo transformó su relación. Ya no eran simplemente 2 almas desamparadas buscando refugio temporal. Se habían convertido en una familia improvisada, decidida a defender su derecho a permanecer unidos. Sin embargo, esa noche, mientras yacía junto a Josie dormida, Clara percibió voces distantes. Voces coléricas que se aproximaban inexorablemente. Al amanecer, Louis Fenn irrumpió en la cabaña con noticias que confirmaron los temores más profundos de Clara. «Han convocado un consejo extraordinario», declaró sin rodeos. «Esta tarde Crowley está ejerciendo su autoridad como alcalde para investigar lo que él denomina comportamientos inmorales que deterioran la moral del pueblo». Gideon, que estaba concentrado afilando un hacha para cortar leña, se detuvo en seco. ¿Bajo qué jurisdicción legal? Con la misma que les permite oficiar matrimonios, registrar nacimientos y determinar la custodia de los niños, contestó Louis con pesadumbre. «Es una aldea pequeña, Gideon. Aquí Crowley prácticamente dicta la ley». Clara sintió que el aire se volvía denso. Había anticipado este momento, pero la cruda realidad superaba sus peores presentimientos. «¿Cuáles son sus intenciones específicas?», inquirió, aunque intuía la respuesta. «Pretenden declararte una influencia nociva y transferir la custodia de Josie a una familia adecuada». Louis hizo una mueca de disgusto. Sarah Jane ya ha localizado candidatos. Los Whitman, que llevan años sin poder tener hijos, están dispuestos a rescatar a la pequeña. El mundo pareció tambalearse bajo los pies de Clara. Los Whitman, una pareja de edad avanzada, eran conocidos por su rigidez y frialdad. Proporcionarían a Josie cobijo y sustento, pero jamás afecto, y Clara se desvanecería de la vida de su hija como si nunca hubiera existido. «No», musitó con voz temblorosa. «No permitiré que me la arrebaten». Gideon soltó el hacha y se acercó a ella con determinación. «Acudiremos al consejo. Enfrentaremos esto de frente». Louis negó con la cabeza. «Es una emboscada, amigo. Crowley ya ha dictado sentencia. Solo busca humillar públicamente a Clara antes de destruir esta familia. Entonces cambiaremos las reglas», afirmó Gideon.
3 horas más tarde, Clara se dirigía al ayuntamiento con Josie en brazos y Gideon a su lado. El edificio, habitualmente reservado para eventos especiales, rebosaba de gente. Parecía que todo Dry Hollow se había congregado para presenciar su humillación pública. Crowley dominaba la escena desde una mesa elevada, acompañado por Sarah Jane Mott y 2 respetados diáconos de la iglesia local que Clara conocía bien. El reverendo Greer permanecía sentado a un costado, evidentemente incómodo, pero presente en el acto. Eleanor Prim había conseguido asegurarse un lugar privilegiado en primera fila. Su rostro reflejaba una mezcla de indignación y desprecio apenas contenido. «Señora Hensley», comenzó Crowley con un tono exageradamente solemne, «se encuentra aquí porque miembros respetables de nuestra comunidad han expresado seria preocupación sobre su actual situación doméstica». Clara mantuvo su dignidad intacta, aunque sentía el peso de decenas de miradas acusadoras sobre ella. ¿Qué situación específicamente, alcalde Crowley? Su inadecuada convivencia con el señor Black, sus cuestionables antecedentes morales, o quizás lo más preocupante, el ambiente pernicioso en el que está criando a esa pobre criatura inocente. El tono condescendiente de Crowley provocó un destello peligroso en la mirada de Gideon, pero se mantuvo en silencio. Sarah Jane se incorporó entonces, evidentemente preparada para este momento. «Todos fuimos testigos de su comportamiento en la plaza, señora Hensley. Se ofreció como una...» Hizo una pausa dramática. «Como una mujer de dudosa moral. ¿Qué clase de madre actuaría así?» Clara sintió el ardor en sus mejillas, pero respondió con serenidad. «Una madre desesperada que haría lo imposible por salvar a su hija moribunda. Una madre a quien ustedes condenaron al hambre y al frío por su propia conveniencia». Un murmullo de desaprobación recorrió la multitud. Crowley golpeó la mesa con su mazo. «No estamos aquí para debatir las políticas de caridad del pueblo. Estamos aquí para juzgar su conducta moral». «¿Mi conducta moral?». La voz de Clara se elevó. «¿Qué es moralmente más reprobable? ¿Una madre que arriesga su reputación para salvar a su hija, o una comunidad que permite el sufrimiento de niños inocentes porque sus madres no cumplen con sus criterios?» Eleanor se levantó de su asiento. «Si me permiten intervenir en defensa de la señora Hensley, no ha sido convocada como testigo», la cortó Crowley. «Entonces solicito testificar ahora», proclamó Eleanor con firmeza. «Como la única partera certificada en 50 millas a la redonda, considero que mi testimonio sobre el bienestar infantil es pertinente». Eleanor avanzó hacia el frente con la seguridad de quien había ayudado a nacer a la mitad de los niños del pueblo. «He realizado un examen a la pequeña Josie Hensley. Está perfectamente nutrida, bien atendida y evidentemente querida. Su madre ha mostrado una dedicación excepcional a su cuidado. El señor Black ha proporcionado los cuidados médicos necesarios que salvaron la vida de la niña». «Pero viven en pecado», protestó Sarah Jane. «Sin matrimonio no hay moralidad». «¿Y qué propone usted?», cuestionó Eleanor con tono amenazante. ¿Arrancar a una madre de su hija para aplacar sus sensibilidades heridas? ¿Enviar a Clara de vuelta a las calles a perecer de hambre porque su situación les resulta incómoda? El reverendo Greer carraspeó nerviosamente. «Existen precedentes bíblicos sobre la compasión hacia viudas y huérfanos». «Suficiente», bramó Crowley. «La situación es evidente. Una mujer de dudosa moral está conviviendo de manera impropia con un hombre soltero. La niña debe ser entregada a una familia respetable por su bienestar moral». Clara sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Instintivamente estrechó con más fuerza a Josie, quien había empezado a sollozar como si percibiera la tensión del momento. Entonces Gideon se levantó. «Existe una solución simple a sus inquietudes», pronunció su voz atravesando el murmullo de la multitud como una cuchilla. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Clara sintió que su corazón se detenía. «Si el problema es que Clara y yo no estamos casados, entonces nos casaremos», declaró, «ahora mismo hoy». El silencio que siguió fue total. Clara lo miró atónita sin saber si sentir alivio o terror. Crowley fue el primero en reaccionar. «El matrimonio no puede borrar los antecedentes morales de una mujer.
¿Qué antecedentes morales? La voz de Gideon se tornó amenazante. El hecho de que se entregara al servicio para salvar a su hija la convierte en una persona inmoral. Entonces, por esa lógica, Cristo también sería inmoral por servir a los demás. La referencia religiosa provocó visible incomodidad entre los presentes. Gideon prosiguió. Además, propongo adoptar legalmente a Josie. Será mi hija tanto como lo es de Clara. Una familia íntegra y respetable con recursos suficientes para prosperar. Clara contuvo la respiración. No solo le estaba proponiendo matrimonio para protegerla, sino que también se ofrecía a convertirse legítimamente en el padre de Josie. No puede simplemente comprar su camino hacia la respetabilidad, objetó Sarah Jane. No estoy comprando nada, respondió Gideon con serenidad. Estoy eligiendo formar una familia. Estoy eligiendo el amor por encima del prejuicio, la compasión por encima de la crueldad. Se volvió hacia Clara, sus ojos grises rebosantes de una intensidad que la estremeció. Clara Hensley, me concederías el honor de ser mi esposa. No por caridad ni conveniencia, sino porque en estas semanas he encontrado algo que creía perdido para siempre. Clara lo observó distinguiendo en su rostro no lástima sino algo mucho más peligroso, esperanza sincera. Y por primera vez en años, sintió que tenía una verdadera opción. Sí, murmuró, y luego con más firmeza. Sí, Gideon Black, me casaré contigo. En ese preciso instante, como si el universo quisiera manifestarse sobre la decisión, Josie dejó de llorar y emitió un sonido que se asemejaba sorprendentemente a una risa. El sonido disipó la tensión como un rayo de sol atravesando las nubes, y por primera vez desde que habían entrado al ayuntamiento, Clara sonrió genuinamente. Crowley parecía haber probado algo amargo, pero no podía objetar legalmente un matrimonio que resolvía todas las cuestiones morales que había planteado. Muy bien, masculló. Si el reverendo Greer estaba dispuesto a oficiar el clérigo, se incorporó y Clara observó cómo una sonrisa iluminaba gradualmente su semblante. Será un privilegio, manifestó. De hecho, propongo que realicemos la ceremonia aquí mismo con toda la comunidad como testigo del poder transformador del auténtico amor cristiano. Clara dirigió su mirada hacia Gideon, reconociendo en sus ojos el mismo cóctel de temor y esperanza que agitaba su propio corazón. Estaban a punto de dar un paso irreversible, una decisión que alteraría el curso de sus vidas permanentemente. Sin embargo, por primera vez desde el fallecimiento de su padre, Clara experimentó la sensación de tener el control sobre su destino. La ceremonia improvisada en el ayuntamiento parecía casi onírica. Eleanor había insistido en que no podía contraer matrimonio con el vestido deteriorado que llevaba, así que la condujo apresuradamente a su residencia, mientras Gideon aguardaba con Luis y el reverendo Greer. No es precisamente la boda que imaginaba en mi niñez, susurró Clara mientras Eleanor la ayudaba a enfundarse en un vestido azul marino prestado. Los sueños infantiles raramente resisten el embate de la realidad, comentó Eleanor con pragmatismo mientras abrochaba los botones. Pero esto es algo auténtico, una decisión tomada con plena conciencia y corazón abierto. Eso vale más que 1000 fantasías de princesa. Al regresar al ayuntamiento, el ambiente había experimentado una transformación. Algunos vecinos se habían marchado evidentemente descontentos con el rumbo de los acontecimientos. Otros permanecían algunos por genuina curiosidad, otros esperando un desenlace desafortunado. Sarah Jane Mott continuaba presente, su rostro reflejando una ira apenas contenida. Crowley presidía la ceremonia con la gracia de quien mastica vidrio pero carecía de argumentos legales para objetar sin parecer completamente irracional. Clara avanzó hacia el frente sosteniendo a Josie, sintiendo el peso de docenas de miradas. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Gideon, el mundo exterior se desvaneció. Él la esperaba con una expresión nunca antes vista, una mezcla de absoluta vulnerabilidad y férrea determinación. El reverendo Greer comenzó la ceremonia hablando sobre el amor que vence al miedo y la esperanza que surge de las cenizas de la desesperación. Clara apenas percibió las palabras ceremoniales. Se encontraba sumergida en los ojos grises de Gideon, contemplando en ellos el reflejo de su propia metamorfosis.
Al llegar el momento de los votos, Gideón envolvió sus manos con una delicadeza que contrastaba con la firmeza de su voz. Clara, pronunció y su nombre en sus labios resonó como una plegaria. Hace 7 días creía que mi existencia había concluido años atrás, que simplemente aguardaba que mi cuerpo alcanzara a mi espíritu marchito. Pero tú y Josie me devolvieron el aliento vital. Juro protegerlas, amarlas, y jamás darles razón para dudar que son precisamente donde mi corazón encuentra su hogar. Las lágrimas descendían sin control por el rostro de Clara cuando llegó su momento. Gideón. Su voz tembló ligeramente. Creía que elegir era un privilegio que me estaba vedado. Pero me enseñaste que el amor no es algo que simplemente nos acontece, sino una elección que renovamos constantemente, especialmente en los momentos más arduos. Elijo esta vida junto a ti. Elijo esta familia que hemos forjado desde los cimientos. Cuando el reverendo los proclamó esposos, el beso fue delicado, casi tímido, pero repleto de promesas. Josie, como si comprendiera la solemnidad del momento, aplaudió con sus diminutas manos, arrancando sonrisas incluso de los espectadores más reacios. Eleanor había insistido en una celebración apropiada, por lo que la modesta recepción se realizó en su residencia. Luis aportó whisky y varios vecinos del pueblo que habían comenzado a cuestionar su propia dureza, aparecieron con alimentos y felicitaciones discretas. Clara se encontró sentada junto al ventanal de Eleanor, sosteniendo a Josie, mientras Gideón conversaba con Luis cerca del hogar. Por primera vez en años, se permitió visualizar un mañana. Quizás podrían edificar una casa más espaciosa. Quizás Josie tendría hermanos. El pensamiento se interrumpió cuando Gideón se aproximó con algo entre sus manos. Un presente nupcial, dijo ofreciéndole un pequeño estuche aterciopelado. En su interior había un relicario plateado con sus iniciales grabadas. C.B. Clara Black. Su nueva denominación. Su nueva identidad. Es precioso, murmuró acariciando la superficie pulida del relicario. Está vacío por ahora, explicó Gideón, pero imaginé que quizás algún día desearías guardar algo especial en su interior. Tal vez una fotografía de Josie o un mechón de pelo de nuestro primer hijo juntos, completó Clara con una sonrisa tímida. La mirada de Gideón se volvió tan intensa que Clara sintió que podría perderse en ella. ¿Te gustaría eso?, preguntó él en voz baja. Más hijos contigo, respondió Clara. Lo querría todo. La oscuridad había descendido cuando finalmente regresaron a la cabaña. Gideón había coordinado que Luis permaneciera en el pueblo esa noche, otorgándoles intimidad en su noche de bodas. Clara experimentó nerviosismo por primera vez en días. Su matrimonio anterior había sido una dolorosa lección sobre las expectativas masculinas. Pero Gideón, como si pudiera percibir sus pensamientos, se detuvo en el umbral. «Clara», susurró con suavidad, «este matrimonio es auténtico para mí. No una conveniencia, no un acuerdo, pero comprendo que necesitas tiempo. No hay prisa para nada». Clara lo observó bajo la luz dorada de la lámpara, este hombre que había arriesgado su reputación y tranquilidad por ella, que había acogido a su hija sin dudarlo, que la trataba como un tesoro, cuando el mundo la había descartado. «Gideón», dijo acercándose a él, «he estado tanto tiempo simplemente sobreviviendo que olvidé lo que significaba vivir. Pero contigo quiero recordarlo». Se besaron entonces con una pasión renovada, años de soledad y sufrimiento, disolviéndose en la promesa de un nuevo comienzo. Josie, descansando en su cuna, dormía plácidamente ignorante de que su mundo acababa de volverse infinitamente más seguro. Horas después, Clara despertó al sentir que Gideón se tensaba junto a ella. Un extraño resplandor anaranjado se filtraba a través de las cortinas. ¿Qué eso?, susurró. Gideón ya se estaba incorporando, dirigiéndose hacia la ventana. Su maldición fue suave pero intensa. ¡Fuego! Clara saltó de la cama corriendo hacia la cuna de Josie. Afuera se escuchaban voces amenazantes, el crepitar siniestro de las llamas y el estruendo de vidrios haciéndose añicos. «¡La casa!», exclamó con horror. «Están incendiando nuestra casa.
Gideon ya se había vestido apresuradamente recogiendo lo indispensable, mientras Clara envolvía a Josie entre mantas protectoras. «Escapemos por la ventana trasera», indicó con urgencia. Pero al abrirla descubrieron que las llamas ya habían envuelto completamente ese lado de la cabaña. Se encontraban acorralados. «¡Gideon, Clara!», la voz desesperada de Luis resonó desde el exterior. «¡Por aquí!». Gideon derribó la puerta principal de una patada y escaparon atravesando la cortina de humo y fuego. Luis se enfrentaba a dos individuos encapuchados, uno de ellos portando una antorcha encendida. Clara identificó la figura robusta de uno de los diáconos del consejo. «¡Huyan!», vociferó Luis. «Pone a salvo a la pequeña». Pero Clara permaneció inmóvil. Contemplando su hogar, el primer refugio seguro que había conocido en tanto tiempo siendo consumido por las llamas, algo en su interior se templó como el acero. «No», proclamó su voz resonando en la noche. «No huiré nunca más». Gideon la alcanzó tomando a Josie de sus brazos. «Clara es peligroso. Esta es nuestra casa», declaró encarando a los incendiarios. «Somos una familia legítima ahora. No tienen derecho». El portador de la antorcha se descubrió revelando el rostro encolerizado de Crowley. «Hay manchas que ninguna ceremonia matrimonial puede borrar», bramó. «Este pueblo no tolerará que su inmundicia lo contamine». «Entonces», respondió Clara con voz peligrosamente serena, «tendremos que eliminar la verdadera inmundicia». Luis había sometido al otro atacante y ahora se dirigía hacia Crowley. Pero el alcalde demostró ser más astuto. Lanzó la antorcha al tejado de la cabaña y se perdió en la oscuridad. Mientras los tres adultos luchaban por rescatar lo posible de las llamas, Josie comenzó a llorar. Pero esta vez Clara no experimentó desesperación. En su lugar, una furia cristalina y ardiente la invadió por completo. Habían sobrevivido a las penurias más crueles, el hambre despiadado, el frío inclemente, el juicio implacable de la sociedad. Y esta adversidad no sería diferente. «Levantaremos una nueva casa», declaró a Gideon, mientras contemplaban los vestigios humeantes de su hogar. Más espaciosa, más resistente, y esta vez nadie tendrá el poder de arrebatárnosla. Gideon la observó con una mezcla de admiración y orgullo innegable. «¿Estás convencida de querer permanecer aquí? Podríamos buscar un nuevo comienzo en otro lugar». Clara dirigió su mirada hacia el pueblo donde algunas ventanas brillaban iluminadas por el resplandor de las llamas, donde los curiosos observaban desde lejos sin ofrecer auxilio. «No», respondió con determinación. «Este es nuestro lugar. Aquí construiremos nuestro futuro». Por primera vez en su existencia, Clara Hensley Black no estaba escapando de su destino. El alba apareció gris y cubierta de cenizas exponiendo la magnitud de la destrucción. La cabaña se había reducido a un esqueleto ennegrecido, pero Clara permanecía inquebrantable entre los escombros, sosteniendo a Josie mientras Gideon y Luis evaluaban los restos recuperables. «Algunos instrumentos médicos sobrevivieron», informó Gideon extrayendo una caja chamuscada pero intacta. «Y tu máquina de coser tiene arreglo aunque está dañada». Clara asintió observando el pueblo donde columnas de humo se elevaban en el aire matinal. Algunas siluetas se movían a lo lejos manteniéndose distantes. El temor y la vergüenza alejaban incluso a los más curiosos. «Tendremos que hospedarnos con Elinor mientras reconstruimos», sugirió Clara pragmáticamente. «No será por mucho tiempo. Ya ha arriesgado demasiado por nosotros. Aunque quizás no sea necesario». Los tres se volvieron al ver al reverendo Greer aproximándose por el sendero acompañado por una presencia inesperada. Margaret Sinclair, la esposa del banquero, una mujer que Clara había visto en la iglesia pero que jamás le había dirigido la palabra. «Reverendo», saludó Gideon con cautela. «Señora Sinclair». Margaret avanzó sus manos entrelazadas con evidente nerviosismo. «Señora Black», pronunció. Y Clara percibió el respeto con que utilizaba su apellido de casada. «He venido a disculparme y a ofrecer mi ayuda». Clara examinó detenidamente el semblante de la mujer mayor, buscando rastros de superioridad o falsa compasión, pero solo encontró una sincera vergüenza.
Mi esposo posee una pequeña vivienda en las afueras del pueblo, prosiguió Margaret. Ha estado desocupada desde el fallecimiento del último inquilino. No es ostentosa, pero cuenta con un tejado firme y una chimenea en buen estado. Pueden ocuparla sin costo alguno hasta que reconstruyan su hogar. El reverendo Greer confirmó con un gesto. La congregación ha decidido realizar una colecta para los materiales de construcción. No todos aprobaron los acontecimientos de anoche. Clara sintió cómo la desconfianza batallaba con la esperanza en su interior. ¿Por qué?, cuestionó sin rodeos. ¿Por qué nos ayudarían ahora? Margaret cruzó una mirada con el reverendo antes de contestar. Porque algunas de nosotras recordamos lo que significa ser juzgadas severamente por decisiones tomadas para sobrevivir. Respondió con suavidad. Y porque lo ocurrido anoche sobrepasó los límites. Esto ya no se trata de moralidad. Es pura crueldad. Y no es lo que deseamos representar. Transcurridas 2 semanas, Clara se encontró de pie, en el mismo terreno donde antes se alzaba su primera casa. Pero ahora sostenía planos arquitectónicos en lugar de una bebé angustiada. Josie gateaba felizmente sobre la hierba fresca, su risa inundando la atmósfera primaveral. La reconstrucción había revelado talentos ocultos. Luis demostró ser no solo un excelente herrero, sino también un hábil carpintero. Eleanor había discretamente organizado un grupo de mujeres del pueblo que comenzaron a aportar alimentos y materiales. Incluso algunos hombres que permanecieron callados durante el consejo aparecieron para colaborar en la construcción, evitando la mirada de Clara, pero trabajando diligentemente en su beneficio. «Será magnífica», afirmó Gideon señalando hacia donde se levantarían los muros de la nueva vivienda. Más espaciosa que la anterior, con un consultorio médico especialmente acondicionado, explicó. Clara lo observó con asombro. ¿Planeas retomar la medicina?, preguntó, y Gideon asintió con una serenidad decidida en su expresión. Este pueblo requiere un médico, y yo necesito reencontrarme con quien era antes de que el sufrimiento me convirtiera en una sombra de mí mismo. Los acontecimientos de las últimas semanas habían superado cualquier expectativa que Clara pudiera haber tenido. Sarah Jane Mott había abandonado el pueblo una madrugada sin previo aviso. Se marchó únicamente con una maleta, dejando tras de sí rumores sobre que su esposo había descubierto algunos secretos comprometedores sobre ella. Crowley había sido confrontado por Lewis y otros vecinos del pueblo que habían encontrado pruebas de su implicación en el incendio. Ante la amenaza de enfrentar acciones legales serias, había dimitido como alcalde y se había trasladado a la ciudad mascullando sobre la degradación moral que había contaminado Dry Hollow. Pero la transformación más significativa había surgido inesperadamente 3 días antes, cuando Clara tomó una resolución que sorprendió incluso a Gideon. «Deseo hablar en la iglesia este domingo», había declarado durante la cena. «¿Estás convencida?», había cuestionado Gideon. «No tienes que demostrar nada a nadie». «No se trata de demostraciones», había respondido Clara. «Se trata de compartir mi historia para que otras mujeres en mi situación sepan que no están solas». Aquel domingo Clara se había presentado ante una congregación inquieta y había hablado con voz firme y clara sobre la experiencia de ser una mujer independiente, sobre las decisiones imposibles que las madres enfrentan y sobre la distinción entre juzgar y comprender. «Hay mujeres entre ustedes ahora», había expresado mirando directamente a los feligreses que han tomado decisiones desesperadas para proteger a sus hijos. Hay mujeres que han soportado matrimonios difíciles, que han enfrentado la pobreza, que han superado pérdidas, que creyeron devastadoras. No estoy aquí buscando perdón por sobrevivir. Estoy aquí para recordarles nuestra humanidad compartida. Todos estamos heridos de alguna manera, y todos merecemos la oportunidad de reconstruir nuestras vidas. El silencio subsiguiente había sido profundo, pero no hostil. Y cuando Clara había concluido su discurso, Margaret Sinclair fue la primera en levantarse para aplaudir con entusiasmo. Ahora, mientras contemplaba su nueva residencia en construcción, Clara meditaba sobre el extraordinario camino recorrido.
La vivienda estaría lista en algunas semanas, y Gideon ya había colocado un modesto letrero anunciando sus servicios como médico. Sin embargo, lo que más la enorgullecía era haber iniciado su propio proyecto. Las primeras alumnas llegarán mañana, compartió con Gideon mientras observaban a Luis instalando los ventanales. ¿Sientes nervios? Clara ponderó la pregunta detenidamente. Su academia para mujeres y niñas de la frontera había surgido de una idea sencilla: alfabetizar a quienes no habían tenido acceso a la educación. Pero el proyecto había crecido hasta abarcar competencias esenciales, como contabilidad básica, principios fundamentales de medicina, y lo que ella había empezado a denominar sutilmente estrategias de supervivencia. Cómo gestionar recursos, cómo protegerse, cómo enfrentar decisiones cruciales con dignidad nerviosa, respondió finalmente. Entusiasmada. Estas mujeres necesitan comprender que tienen alternativas incluso cuando pareciera que no existen. Esa noche, recostada en su lecho provisional en la casa prestada, Clara permanecía despierta escuchando la respiración apacible de Josie en su cuna cercana y los suaves ronquidos de Gideon junto a ella. A través de la ventana abierta percibía los sonidos del pueblo, los ladridos lejanos de los perros, el susurro del viento entre los árboles, las voces ocasionales de los trasnochadores. Reflexionó sobre aquella mujer que había sido apenas unos meses atrás parada en aquella plaza gélida, ofreciéndose al mejor postor. Aquella mujer se había sentido tan desesperada, tan convencida de carecer de valor, más allá de lo que otros pudieran arrebatarle. Y ahora se había convertido en Clara Black, esposa, madre, educadora. Miembro respetado de una comunidad que había aprendido a evolucionar más allá de sus prejuicios. No porque se hubiera transformado para adaptarse a sus expectativas, sino porque había tenido la valentía de mantenerse íntegra y obligarlos a confrontar sus propios prejuicios. Gideon se movió suavemente en sus sueños, estrechando su brazo alrededor de ella, y Clara esbozó una sonrisa en la penumbra. Había descubierto algo que ni siquiera sabía que estaba buscando: no solo el amor verdadero, sino también un respeto profundo y recíproco. No se trataba únicamente de sobrevivir, sino de la posibilidad real de prosperar. Al amanecer del día siguiente se dirigió temprano hacia su nueva residencia en construcción. Luis ya se encontraba allí, dedicado a la elaboración del marco estructural de lo que se convertiría en el salón de clases. La edificación se erguía majestuosa contra el cielo matinal como un testimonio tangible de sus sueños. Clara se detuvo en lo que sería el umbral, contemplando el extenso campo que se desplegaba ante ella. Recordó cómo Josie había dado sus primeros pasos titubeantes en ese mismo lugar la semana anterior, avanzando desde los brazos de Gideon hacia los suyos con una sonrisa capaz de iluminar todo Kansas. Quizás, susurró Clara, evocando las palabras que había compartido con Gideon aquella primera noche entre las ruinas humeantes. Este es el lugar donde siempre estuvimos destinados a comenzar. Pero ahora comprendía que no era un inicio nacido de la desesperación, sino de la elección consciente de la fortaleza del entendimiento de que las cosas más hermosas pueden florecer en tierra quemada y renovada. Mientras el sol ascendía sobre Dry Hollow, Clara Hensley Black sonrió y emprendió el regreso para despertar a su familia. Tenían una vida por construir, estudiantes por educar y un futuro por conquistar.